Hamburgo, 20 de febrero de 1939. El mayor navío construido por el Tercer Reich fue bautizado con el nombre del líder del Segundo Reich. Bautizado por la nieta de Bismarck, este navío gigantesco de 35.000 toneladas de acero para la defensa de Alemania fue botado después de unos instantes. El nuevo acorazado Bismarck y el crucero Prinz Eugen fueron asignados para atacar a los convoyes británicos. El 21 de mayo, los barcos alemanes llegaron al fiordo de Grimstad, en Noruega, donde se les quitó la pintura de camuflaje y el Prinz Eugen fue reabastecido. El Bismarck no fue reabastecido, lo que resultó ser un gran error para las operaciones posteriores. Sin que los alemanes lo supieran, los buques fueron fotografiados por un Spitfire de reconocimiento inglés. Esto dio a los británicos la ubicación exacta de los barcos alemanes. Esa noche, los barcos alemanes dejaron el fiordo hacia el norte. El clima empeoraba cada hora, se puso oscuro y con nubes bajas impidió que los barcos se alejaran del área. Dirigiéndose al norte y luego al noroeste, avanzaron bien y sin complicaciones, pasando por el mar de Noruega hacia Groenlandia. Al anochecer del 23 de mayo, la flota del Bismarck fue detectada por los cruceros pesados HMS Suffolk y HMS Norfolk, que estaban patrullando el estrecho de Dinamarca. Esperando la aparición de los alemanes, las naves opuestas intercambiaron fuego, pero los cruceros ingleses, muy inferiores, se retiraron sensatamente. Por la mañana del sábado 24 de mayo, cuando el escuadrón alemán estaba a punto de salir del estrecho de Dinamarca, los hidrófonos del Prinz Eugen detectaron dos barcos más a cierta distancia. A las 5:45, los dos ya se podían ver, aunque la flota alemana todavía no había identificado la fuerza enemiga. Era una fuerza inglesa, compuesta por el nuevo Prince of Wales y el crucero de batalla Hood, que estaban bajo el mando del vicealmirante Lancelot Holland. El Prince of Wales acababa de ser construido y todavía se estaba terminando. Salió a enfrentarse al Bismarck con hombres aún a bordo, acabando de equiparlo. El Hood fue construido como un crucero de batalla, con protección comparable a la de un acorazado, pero con una protección horizontal relativamente débil. Los alemanes esperaban enfrentarse a otros barcos ingleses, pero se encontraron con una sorpresa desagradable. A las 5:49, tras maniobrar para colocarse en posición, Holland ordenó concentrar el fuego sobre el que creía que era el buque capital alemán, el Prinz Eugen, confundiéndolo con el Bismarck. Por suerte para los británicos, la tripulación del Prince of Wales pronto se dio cuenta del error y cambió el objetivo. Holland ordenó a sus hombres que abrieran fuego. El Hood disparó su primera salva a las 5:52.
Poco después, el Prince of Wales también abrió fuego. El alcance entre los barcos era de unos 20 kilómetros. Durante más de 2 minutos, el almirante Lütjens, comandante de la flota alemana, dudó en responder. Fue el capitán Lindemann quien tomó la iniciativa y ordenó abrir fuego contra el buque principal inglés, el Hood. Los alemanes habían identificado a los barcos ingleses y fueron hacia ellos. Tanto el Bismarck como el Prinz Eugen abrieron fuego contra el Hood a una distancia de 17,6 kilómetros. Los primeros disparos alemanes fueron muy precisos y en 2 minutos el Hood fue alcanzado por un proyectil del Prinz Eugen, provocando un gran incendio cerca del mástil principal, que la tripulación trató de controlar. El Prince of Wales también logró impactar al Bismarck, causando una fuga de combustible en los tanques de proa. A las 6 de la mañana, el Hood, que se acercaba para atacar al Bismarck, fue alcanzado por un proyectil de gran calibre a menos de 14 kilómetros. Poco después, los observadores de ambos bandos vieron un enorme chorro de fuego seguido de una explosión que partió el barco en dos. La metralla cayó sobre el Prince of Wales, que se encontraba a menos de 1 kilómetro. Primero se hundió la popa del Hood y después la proa, todo ello en menos de 3 minutos. El vicealmirante Holland y 1.415 hombres se hundieron con el barco. El Prince of Wales tuvo que virar bruscamente para evitar chocar con los restos del Hood y fue alcanzado varias veces, perdiendo equipos en la plataforma de la brújula. Aún así, su fuego había causado daños al Bismarck. El acorazado británico se retiró envuelto en humo, con la torre de popa disparando brevemente bajo control local. El capitán Lindemann quería perseguir al Prince of Wales para hundirlo, pero el almirante Lütjens ignoró su sugerencia. El retraso podría haberlos expuesto a más buques de guerra enemigos, y su misión principal no era combatir, sino atacar el tráfico mercante. En una batalla que duró menos de 20 minutos, el Bismarck y el Prinz Eugen, enfrentándose a buques mayores, destruyeron un buque insignia británico y obligaron a otro a retirarse, algo casi sin precedentes en la historia de la Royal Navy. A pesar de ello, el Bismarck no estaba a salvo. Los británicos conocían su posición, su radar delantero estaba fuera de servicio y había sido alcanzado varias veces. Uno de los proyectiles permitió la entrada de agua en un tanque de combustible, contaminando el fuel. Lütjens llegó a la conclusión de que debía dirigirse a la costa de Francia y estaba preparado para hacer las reparaciones. Los británicos continuaron persiguiendo al Bismarck. Tras separarse del Prince of Wales, se unieron los cruceros Norfolk y Suffolk. En un momento dado, el Bismarck regresó hacia el oeste para permitir que el Prinz Eugen se separara y escapara con el mensaje «Buena caza». Decididos a vengar el hundimiento del Hood, los británicos concentraron todas sus fuerzas para dar caza al Bismarck. En la noche del 24 de mayo, un pequeño grupo de aviones Swordfish del Escuadrón 825 atacó al acorazado. Uno de los torpedos alcanzó el blanco, causando solo daños superficiales. Todas las esperanzas británicas se centraron entonces en la Fuerza H, cuyas unidades principales eran el portaaviones Ark Royal, el crucero de batalla Renown y el crucero Sheffield, al mando del almirante James Somerville, que fue enviado al norte desde Gibraltar. Al anochecer, en condiciones climáticas terribles, los aviones del Ark Royal lanzaron un ataque. Por error, el primer grupo atacó al Sheffield. Aunque este incidente terminó beneficiando a los británicos,
ya que se descubrió que los detonadores magnéticos eran defectuosos. Para el siguiente ataque contra el Bismarck, los torpedos fueron equipados con detonadores de contacto. En el ataque final, realizado de noche, un solo torpedo logró un impacto decisivo, atascando el timón del Bismarck y el sistema de dirección. El acorazado quedó incapaz de maniobrar y solo podía describir grandes círculos, lo que lo llevó directamente hacia los acorazados King George V y Rodney. Dos acorazados que se acercaban desde el oeste persiguiendo al Bismarck. El buque de guerra más grande y poderoso jamás producido se había convertido en un objetivo fácil para un solo avión. La mañana del 27 de mayo de 1941, ambos buques se acercaron al Bismarck, que estaba perfectamente iluminado por el sol de la mañana. El Rodney se colocó de forma que pudiera disparar a lo largo del eje del barco alemán, mientras el King George V atacaba desde un costado. Abrieron fuego poco antes de las 9 de la mañana. El Bismarck respondió, pero su imposibilidad de maniobrar y su velocidad reducida a unos 7 nudos lo convirtieron en un objetivo fácil. Pronto fue alcanzado repetidas veces. Los cruceros Norfolk y Dorsetshire también abrieron fuego. Una salva destruyó la proa, matando a la mayoría de los oficiales superiores. En media hora, las armas del Bismarck estaban prácticamente fuera de combate y el buque comenzaba a hundirse. El Rodney se acercó para disparar contra la superestructura, mientras el King George V continuaba el bombardeo. Al no recibir ninguna señal de rendición, los británicos prosiguieron el ataque. Con el combustible y la munición escaseando, el Dorsetshire lanzó 4 torpedos, que probablemente impactaron a corta distancia. A bordo del Bismarck, para evitar su captura, se dio la orden de abrir válvulas y abandonar el barco. Solo 110 hombres pudieron ser rescatados. Casi 2.100 marineros alemanes perdieron la vida. Tras el hundimiento, el capitán John Tovey afirmó que el Bismarck había ofrecido una resistencia valiente ante circunstancias insuperables, digna de los viejos tiempos de la Marina Imperial Alemana, y que se hundió con toda dignidad.